Buenas tardes, vamos a resolver el examen Selectividad Física de Castilla-La Mancha, examen de septiembre de 2017, opción B. Como siempre, os recuerdo los blogs que podéis ver, los exámenes en formato PDF, sería selectividadjosecuenca.blogspot.com, o leer algunos de los relatos que he escrito los últimos años en josefernandocuenca.blogspot.com. Y pasamos a leer el examen. Primera pregunta. En un medio elástico se propagan simultáneamente dos ondas transversales dadas por las ecuaciones I1 e I2. Siguiente. La amplitud de ambas son longitudes y todos los parámetros se expresan en unidades del sistema internacional. Bueno, aquí tenéis las dos ecuaciones y fijaros que son iguales, solamente que están desfasadas en pi medios radianes. ¿De acuerdo? Nos dan como ayuda básica matemática que el seno de A más seno de B es igual a 2A coseno de A menos B partido 2, seno de A más B partido 2. Calcular la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación en el sentido de propagación. Y el sentido de propagación. Bien, lo primero, el sentido de propagación. Fijaros que aquí hay un signo más y por lo tanto esto nos indica que ambas ondas se propagan hacia la izquierda. Vamos a calcular lambda. K es igual a pi medios, que es igual a 2pi partido lambda. Despejamos lambda igual a 4 medios. ¿De dónde sacamos que K vale pi medios? Pues de aquí. El número que multiplica a X es la K. De omega, que vale 32pi, que lo sacamos de aquí, despejamos el valor de F, que es 16 hercios. El inverso sería el periodo. Y la velocidad de propagación es lambda por F, 4 por 16, 64 metros por segundo. B. Calcular la ecuación de una onda resultante de la interferencia de las dos ondas dadas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sumar I1 más I2, es decir, sumar esta ecuación, sumarle esta otra ecuación de aquí. En primer lugar podemos sacar factor común 0,12 y luego seno de mogollón más seno de mogollón. O lo que es lo mismo, aplicar la ecuación que nos han dado. Bueno, aquí vamos operando, y aquí esta es la ecuación final que se obtiene. 0,17 seno de pi medio x más 32 pi t más pi cuarto. Apartado C. Determinar la velocidad de vibración transversal. La velocidad de vibración es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Derivamos, sustituimos x por 0, t por 0 y obtenemos un valor de 12,08 metros por segundo. Y C. Determinar la velocidad de vibración transversal y la aceleración del punto x igual a 0, t igual a 0. Bueno, ya habíamos calculado la velocidad, la aceleración es volver a derivar. Derivar la ecuación de la velocidad con respecto al tiempo, obtenemos la siguiente, sustituimos y nos da un valor de menos 1215. ¡Ey! Aquí hay un error. Metros segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a arreglarlo. Siempre hay algún detallillo que no me lo explico. Es aceleración, por lo tanto, metros segundo cuadrado. Bien, lanzamos esto para arriba para que estorbe menos. Y pasamos al segundo ejercicio. Este, como veis, era un poco rarillo, ¿no? Por lo menos para mi gusto. Segundo, en el laboratorio de física tenemos una pequeña bola, esta aquí, de 50 gramos de masa. Lo primero, como siempre, pasar a kilogramos, 0,05 kilogramos, que está cargada eléctricamente con una carga Q, que no conocemos, y se encuentra suspendida del techo mediante un hilo aislante. En este laboratorio se dispone de un sistema que permite establecer un campo eléctrico en la dirección que se prefiera, horizontal o vertical. Cuando establecemos un campo eléctrico de 200 voltios por metro, en la dirección X positiva, es decir, como nos indica en el esquema, hacia la derecha. El ángulo del hilo con la vertical es 9,1. Hallar la carga Q de la bola y su signo. Bueno, su signo evidentemente es positivo. Fijaros que el campo eléctrico está empujando la bola hacia la derecha. Y por lo tanto, como la fuerza con la que empuje tiene el mismo sentido que el campo eléctrico, podemos deducir que la carga es positiva. Y ahora vamos a tratar de calcular la tensión y por lo tanto también podremos calcular el valor de la carga. Fijaros que la componente vertical de la tensión, que sería igual a T coseno de alfa, T coseno de 9,1, se verá compensado con el peso, es decir, mg. T coseno de teta, nos dicen aquí, igual a mg. Despejamos T, la tensión, y nos da un valor de 0,506 newton. Y ahora aplicamos lo mismo horizontalmente. Esta bola está quieta y por lo tanto todas las fuerzas se tienen que anular. Esta vertical
con el peso y esta horizontal con la fuerza ejercida por el campo eléctrico. T seno de teta igual al valor absoluto de la carga por E. El valor absoluto de la carga es igual a la tensión por el seno de 9,1 dividido 200, que es la intensidad del campo eléctrico. Nos da un valor de 4 por 10 elevado menos 4 coulombios, lo que es lo mismo 400 microcoulombios, y el valor positivo, Q igual a 400 microcoulombios. Bien, vamos a pasar a ver el apartado B y el C. Como veis, este problema es un poquito largo. Cuando se anula el campo en la dirección horizontal y en su lugar se establece un campo eléctrico en la dirección vertical, la tensión del hilo es igual a la mitad del peso de la bola. Por lo tanto, tiene que frenar el peso. Es decir, que el campo eléctrico tiene que estar dirigido hacia arriba. Calcular el valor de este campo vertical y su sentido. Hacia arriba. Ahora, ¿qué fuerzas se anulan aquí? El peso, que será anulado por la tensión y la fuerza eléctrica. Es decir, tensión más fuerza eléctrica, que va hacia arriba, será igual al peso, que va hacia abajo. Despejamos el campo eléctrico, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 625 voltios por metro. Y apartado C. ¿Qué campo hay que establecer y en qué sentido para que la tensión del hilo sea igual a cero? Es decir, para que la bola esté flotando, o lo que es lo mismo, para anular el peso. Por lo tanto, la fuerza ejercida por el campo eléctrico tendrá que ser igual al peso, como tenemos aquí. Hemos calculado 1250 voltios por metro, pero no hacía falta ni calcularlo, porque fijaros que en el apartado B, un campo eléctrico de 625 anulaba la mitad del peso. Por lo tanto, con el doble de este valor se anulará el peso totalmente, es decir, 1250 voltios por metro. Y pasamos a hacer el ejercicio número 3, que creo que ya a partir de ahora son bastante más cortos. El valor de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre es 9,8. ¿Cuál será la aceleración de la gravedad a una altura determinada, a 350 kilómetros? Bueno, sabéis que la gravedad es igual a gmr². ¿Y qué hacemos? Dividir una por otra para que se vayan un mogollón de cosas. La gravedad a una cierta altura, dividido por la gravedad en la superficie, será igual a g, la masa de la Tierra, la distancia desde el objeto hasta el centro de la Tierra, que sencillamente es sumarle a los 6.370 kilómetros estos 350 kilómetros y pasarlo a metros, me da un valor de 6,72 por 10 elevado a 6 y elevamos al cuadrado. En la superficie, g, m, radio de la Tierra al cuadrado. Como veis, se van la g y la m y me queda esto de aquí. El 10 elevado a 6 también se va, ¿no? Despejamos GH y obtenemos un valor de 8,81. Como siempre digo, los resultados tienen que ser razonables. Si la gravedad en la Tierra es 9,8, en la superficie de la Tierra es 9,8, a medida que nos vamos separando de la superficie terrestre, la gravedad tendrá que ir disminuyendo. Bueno, pues ha disminuido hasta 8,81, que parece un resultado razonable. 4. Óptica. Facilísimo. Los focos, objetos e imagen de una lente L delgada y convergente son F y F'. Aquí los tenemos. Un objeto está situado a la izquierda del foco, como se indica en el esquema. Aquí. Mediante trazado de rayos, indicar razonadamente dónde se forma la imagen de este objeto, de qué tipo de imagen se trata. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es trazar dos rayos. Yo siempre recomiendo dos rayos. Hay infinitos rayos. Y casi siempre se explican tres. El horizontal, que pasa por el foco imagen, el que pasa por el centro de la lente, que no se desvía, y otro tercero que vendría por aquí, que pasaría por el foco, llegaría a la lente y se refractaría horizontalmente. Esos tres rayos tienen que cruzarse en un mismo punto. Bueno, los infinitos rayos tienen que cruzarse en un mismo punto. Pero habría que hacerlo muy exactamente para que se cruzaran en un punto y no en una zona. Y por lo tanto yo creo que queda más claro si se utilizan solamente dos rayos. Bueno, ¿cómo es la imagen aquí? Pues invertida, es menor y es real. Eso es lo que ocurre en los ojos de las personas. Bueno, supongo que en los ojos de los animales. No sé si un caracol verá igual que nosotros o no, pero supongo. Es decir, que vemos los objetos al revés. Lo que pasa es que el cerebro vuelve a darle luego la vuelta. Bueno, pasamos al ejercicio número 5. De radioactividad. Facilísimo también. Un isótopo radioactivo reduce su actividad a la mitad en un tiempo de 6 horas. Es decir, que 6 horas es el periodo de semidesintegración. Nos piden A, calcular su constante de desintegración radiactiva. Pues lambda es igual al logaritmo neperiano de 2 partido periodo de semidesintegración. Calculo
Y lo puedo dejar en horas perfectamente. 0,116 horas menos 1. ¿Qué queréis pasar los segundos? Pues aquí en vez de poner un 6, ponéis 6 por 3600 y se obtiene la longitud de onda, la longitud de onda, extraordinario. La constante radiactiva de desintegración radiactiva en segundos menos 1. B. Si una muestra de este isótopo consta de n sub 0 núcleos, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que solo quede una décima parte? Vamos a pensar de nuevo. Fijaros que en 6 horas pasa a la mitad. En 12 horas pasaría a la cuarta parte. En 24 horas pasaría a la octava parte. No. En 18 horas a la cuarta parte. Y fijaros que tiene a la octava parte. Y pensar que tenemos que pasar a la décima parte. Por lo tanto, será un poco más de 18 horas. Nos han salido 19,93, que parece un resultado razonable. Bueno, vamos a hacerlo matemáticamente. Nos dicen que el número de núcleos pasa a ser la décima parte, es decir, n sub 0 partido a 10, y será igual a n sub 0 por elevado a menos el logaritmo neperiano de 2, partido el periodo de semidesintegración y por el tiempo. Bueno, aquí podremos calcularlo directamente con la calculadora, pero bueno, creo que queda mejor expresarlo matemáticamente cómo se va despejando t. En primer lugar, n sub 0 y n sub 0 se va. Luego tomamos logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 0,1, que es lo que tenemos aquí, será igual al logaritmo neperiano de elevado a todo esto, es decir, menos todo esto. Menos logaritmo neperiano de 2 por t partido t un medio. Despejamos el tiempo multiplicando, dividiendo, obtenemos, sustituimos, calculamos y obtenemos 19,93 años. Como decía, un poco superior a los 18 años, al triple del periodo de semidesintegración. Decir adiós a Homer. Y hacemos el último ejercicio, que es totalmente teoría, así que estoy por explicarlo de una forma muy somera. Fijaros que nos dicen que el sentido de la corriente eléctrica que se induce cuando se deja caer un imán por su parte del polo norte. Bueno, pues fijaros que aquí estaría aumentando el flujo magnético hacia abajo. Y por lo tanto, lo que ocurre es que se establece una corriente eléctrica inducida que crea un campo magnético hacia arriba. Y este sería el sentido de la corriente teniendo en cuenta la regla de la mano derecha o del destornillador. Y aquí ocurre algo parecido. Está disminuyendo el flujo magnético hacia abajo. Y por lo tanto vamos a crear un flujo magnético hacia abajo. ¿Cómo? Girando de esta forma. El destornillador al girar de esta forma iría hacia abajo. O la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Pues listo, papeles. Este hecho el examen, como veis, no ha sido demasiado difícil. Y bueno, lo que os digo siempre, que cuando hagáis el examen de selectividad, si queréis me lo hacéis saber en un comentario, os doy mi correo electrónico, me mandáis el examen, lo hago y lo cuelgo. Y nada más, suerte, hasta otra y cuidado con el bicho, que queda poco.